Buenos días, amigos. Continuamos con Cartas de Cartay. Hoy hablaremos sobre la confianza. Incluso la confianza es una actitud tan necesaria que es muy difícil poder vivir sin ella, ¿no? Ustedes, por ejemplo, confían un poco en mí, ¿no? Tienen que tener confianza en mí. ¿En qué sentido hay que tener confianza en mí? Porque yo le transmito a ustedes una serie de informaciones que ustedes deben confiar en que esa información es una información digerida por mí, estudiada, asimilada y que tiene, diríamos, un cierto aproximación a la verdad. Porque si yo no dijera, intentara decir la verdad sobre el asunto, en este caso sobre la confianza, ustedes desconfiarían y no le darían importancia y dejarían de oírme, ¿no? Uno oye al otro cuando uno siente que el otro le entrega algo de sí mismo, ¿no? Y que es confiable lo que le entrega. Eso, la confianza es un asunto bastante complicado, a pesar de que uno no le da mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, oí una vez un cuento de alguien que se perdió en una carretera solitaria. Andaba en su auto, el auto se paró, no volvió a prender más, no tenía nada de cómo guiarse, pero veía una luz muy lejos y él empezó a caminar hacia la luz, pero estaba en un terreno irregular y como la oscuridad era demasiado fuerte, él simplemente cayó a un precipicio, ¿no? Y desesperado, tratando de, en ese vacío, de aferrarse a algo que le permitiera, diríamos, confiar en que podía salvarse. Se agarró a una rama y desesperadamente, como pudo, se creó como una especie de, se amarró a la rama con la correa como pudo y ya no, para no caer al vacío, ¿no? Era de noche y no veía absolutamente nada. Las horas pasaban y él se desesperaba, ¿no? Y pedía pues que lo ayudaran. ¡Ayuda! Primero ayuda, es decir, pidió ayuda. Confiaba en que lo oyeran. Pedía ayuda y confiaba también en que la persona que viniera a ayudarlo realmente lo ayudaran. Porque hay personas que se te acercan a ti en los momentos de desesperación y no es para ayudarte, sino para confundirte, hacerte mal, aprovecharte de tu situación desesperada, ¿no? Él confiaba, sin embargo, en que alguien venía a ayudarlo y empezó a pensar en su fe religiosa y empezó a decir, a rezar, y él confiaba que Dios lo podía ayudar. Dios, por favor, ayúdame, te ruego. Y, y bueno, pasó un rato y no, nada, el silencio total, hasta que se oyó una voz profunda que venía de alguna parte en ese lugar donde él se encontraba, que le dijo, suéltate, confía en mí, suéltate. Y él, no, pero ¿cómo puedo yo confiar si este es un precipicio, es de noche y seguramente me caigo y vendrán los animales? Confía en mí, suéltate. Y bueno, no confió y no se soltó. Y al otro día, cuando llegó la luz, alguien siguiendo el rastro dejado por la persona que había dejado el automóvil en medio del camino, llegaron hasta donde estaba él y lo vieron aferrado a una rama, pero muerto. Y no se explicaban qué le había pasado. Entendían que había caído en un vacío porque reinaba la oscuridad total, una oscuridad donde no se veía absolutamente nada, pero no entendían por qué había muerto. Aferrado desesperadamente a una rama,
cuando la solución la tenía al lado. Estaba a 1 metro del suelo. Bastaba con haberse soltado de la rama para caer al piso y, bueno, y continuar la marcha, pues sin que le pasara absolutamente nada. Pero no confió en Dios, al cual la clamaba. Él decía, Dios, ayúdame. Y Dios lo ayudó, trató de ayudarlo y le dijo, suéltate. Y él no se soltó. Bueno, la confianza es un sentimiento positivo que tiene algunas reglas para poder ser cumplido. Ahí los especialistas, los sociólogos que trabajan en el área, han dicho que hay 2 tipos de confianza. Una confianza dada, concedida, en la cual uno prácticamente no tiene decisión porque no hay otra alternativa, no hay otra opción sino confiar. Y la otra es una confianza ya, diríamos, concedida. Es una confianza que se ha venido desarrollando con el tiempo y uno la entrega. Esa posibilidad se le entrega a otra persona en la cual él confía. De eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los elementos que hacen confiable a una persona? Pero en este caso estamos hablando de la confianza dada, en la cual no hay otra opción. Y es la confianza que el niño le entrega no, el niño se ve metido en una situación en la cual él actúa con una guía, y esa guía generalmente es la madre o el padre, sobre todo la madre, que le dice, camina, ven, ven. Y el niño siente miedo porque si se suelta del mueble del cual está agarrado, él seguramente se cae, y se ha caído varias veces, y tiene la experiencia de la caída, y no quiere volver a caer. Entonces, pero la madre le abre los brazos y le dice, ven. A él no le queda otro recurso que confiar en la madre. Y así va desarrollándose ese niño hasta que por fin ese niño cumple años y va creciendo hasta que por fin se libera. Se hace un poco más autónomo. Se libera de la confianza que él había depositado en su madre. Eso es lo que los especialistas llaman la confianza recibida. Hay otro tipo de confianza que es la confianza otorgada. Cuando uno, viendo las condiciones, los atributos de la otra persona, uno confía en él. Confía en que lo va a ayudar. Confía en que en los momentos de peligro, de auxilio, la persona en la cual él depositó su confianza está allí para ayudarlo, para socorrerlo en cualquier caso de emergencia. Eso sucede muchas veces, bueno, desde que comenzamos nosotros a desarrollarnos como ser humano, se creó un sentimiento de confianza en el otro, ¿no? Porque es absolutamente necesario para la supervivencia. Si no hay confianza, es muy difícil que podamos sobrevivir. Tenemos que entregarle al otro, diríamos, un crédito que nos permita a nosotros confiar en él. Esa confianza es mucho más importante cuando se actúa en una situación de incertidumbre, porque en las situaciones de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, hacemos una apuesta por el futuro, y esa apuesta por el futuro es la confianza. Confiamos en que podemos resolver esos problemas que se nos van a presentar en el futuro. Confiamos. Y generalmente uno va desarrollando un sentimiento de confianza y que se lo otorga a personas en las cuales uno cree. Pero ¿por qué la incertidumbre crea mayores necesidades de él establecer la confianza? Porque en la incertidumbre, donde no sabemos qué hacer, nosotros tomamos riesgo. Y al tomar riesgo nos ponemos en situación vulnerable. Y necesitamos que, en el caso de que las cosas no salgan como pensamos, tener a alguien en quien confiar. Hay un sociólogo muy importante en sociología llamado George Zimmer,
que dice que cuando una sociedad se aleja de una situación tradicional en la cual más o menos las cosas son conocidas y donde uno se desempeña con relativa facilidad, uno, uno depende de la confianza, pero no depende de manera tan estrechamente de la confianza como cuando uno se va alejando de una sociedad tradicional donde la gente lo conoce y uno conoce a los demás y se adentra en una sociedad, diríamos, urbana, moderna, donde hay muchas apuestas por el futuro y donde uno no sabe qué hacer. Uno siente la necesidad de entrar en una relación estrecha con otros miembros de la sociedad en la cual uno vive, y entonces se va desarrollando, se va creando y se va cimentando la confianza, ¿no? Entonces, en esa manera, en esa medida, Simmel dice que la confianza crece como una estructura concreta y se objetiviza esa sensación, ese sentimiento, esa emoción se objetiviza para tratar de reducir los riesgos del fracaso. Porque estamos, diríamos, cuando se vive en una sociedad donde no sabemos, donde hay reina la incertidumbre, es incierto cualquier acción que hagamos, pues por supuesto se depende mucho de la confianza, y la confianza tiende a diversificarse y a perfeccionarse. ¿Por qué diversificarse? Porque uno va otorgando la confianza a algunas personas, pero no a una sola, sino a algunas personas, y va también desarrollando o creando sentimientos de confianza hacia varias de las actitudes que uno tiene que hacer. O sea, no se confía en una persona para todo, sino que se confía en varios individuos para varias cosas. Porque la confianza no está en el individuo. La confianza se produce en la relación, o sea, se produce en el intercambio, se produce entre individuos y no en un individuo. ¿Qué es lo que sucede con el recién nacido, como habíamos dicho? Que él empieza a confiar sin saberlo, sin decidirlo, sin otra opción que confiar para poder crecer. Entonces él va, él va creando un sentimiento de confianza, pero él no lo va decidiendo hasta que por fin él tiene un poco más de autonomía, tiene una personalidad mucho más desarrollada, y entonces va liberándose de ese poder absoluto que una persona tiene sobre él, porque él depende estrechamente de esa persona. Eso que sucede en la vida se sucede también en las empresas. Hay estudios que se han hecho de CEO, de los gerentes generales de las empresas, y han determinado que por lo menos un 60% de la preocupación constante de ese gerente de una gran empresa siempre está dirigida a crear redes de confianza dentro de su empresa y que confíe en él. Es lo mismo que le sucede a un gobernante. Un gobernante confía en tener el respaldo popular de los gobernados, y cada cierto tiempo hay encuestas. No lo hace, sino lo hace la opinión, lo hace el periodismo. Hacen encuestas para saber cuál es el grado de confianza de que un gobernante recibe de su pueblo. Y esa es una especie de medida de confianza que tiene un gobernante sobre las actividades que él realiza, ¿no? Si esa confianza disminuye hasta un punto muy bajo, se dice que no tiene, que la gente no confía en el gobernante y comienzan a desarrollar, diríamos, acciones para tratar de sustituirlo en el papel o en el rol de gobernante. Eso no sucede cuando el gobernante, apoyado por la fuerza, se convierte en dictador, el cual le vamos a dedicar a la dictadura, y a hablar sobre la dictadura vamos a dedicarle al próximo Cartas de Cartay.
pero por ahora solamente sabemos de que hay una medida. La confianza se puede medir con encuestas en el caso de escenarios nacionales, y en el caso de, diríamos, del ámbito de lo individual, la confianza se mide no de una manera tan precisa, pero sí se puede percibir. Uno pierde confianza en algunas personas de las cuales siente que ya no puede confiar, y se vuelven, diríamos, uno pierde la confianza en esas personas. Uno dice, no, ya yo no le tengo confianza. Sucede mucho en las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque las dos personas forman, diríamos, una especie de unión para desarrollar un proyecto común. Llega un momento en que esa unión se va desdibujando y la otra persona ya no confía exactamente en él para que en el cumplimiento de la responsabilidad que él tiene en la unión conyugal. Entonces ya yo no confío en él porque hay alguna sospecha de que él es desleal, infiel, o que de que no puedo pensar que él va a venir a mi ayuda en el momento de dificultad. Y entonces los sociólogos que han estudiado la confianza señalan que es muy difícil mantener la confianza en el largo plazo. La confianza generalmente es un sentimiento bien claro en el corto o mediano plazo, pero en el largo plazo van cambiando las situaciones y se va deteriorando, se va debilitando la sensación de confianza. Otra cosa importante que han estudiado los sociólogos es que cuando esa confianza, ese sentimiento se pierde, se deteriora, es muy difícil recuperarla. Y la característica de la confianza que hace que no es negociable, no es decir, no es que yo pueda negociar, sino que es una transferencia, diríamos, muy compleja cuando se otorga, y cuando se pierde es muy difícil recuperarla. Es una relación afectiva que uno tiene con una persona, pero que no es exactamente para cobijarse en su, diríamos, estima, sino que es una concesión que uno le hace a una persona porque uno piensa que esa persona lo va a ayudar en circunstancias extremas, en circunstancias difíciles. Entonces, hay mucho, los expertos hablan de algunas, de que la confianza es un sentimiento que se apoya en tres pilares. Un pilar es la competencia. No es la competencia como uno lo ve, voy a competir con el rival. No, es competencia de capacidad. Capacidad para enfrentar un problema y para solucionarlo. La otra persona sabe que uno de los elementos fundamentales para otorgar confianza es la competencia. Uno confía en que la persona tiene conocimiento de una situación y que ese conocimiento le crea las condiciones para ayudarlo a uno. La segunda es la autenticidad o la integridad. Eso es muy importante. En personas falsas no se deposita confianza. Se deposita confianza en personas que sean íntegras, auténticas. Y por último, personas que tengan la capacidad de sentir lo que uno está sintiendo. Yo confío en él porque él me oye, o en ella me oye y se empatiza conmigo, es decir, se convierte en algo de mí mismo y comprende mi situación, se pone en mis zapatos y comprende una. O sea, esas son las tres, para algunos sociólogos, las tres psicólogos, las tres grandes pilares de la confianza. Una es, como habíamos dicho, el conocimiento o la competencia que se tenga sobre las situaciones, la autenticidad o la integridad que tenga una persona, y en tercer lugar, en la empatía, es decir, en cómo la persona comprende de manera clara la situación que nosotros estamos viviendo y toma partida con nosotros, pues, en la solución de ese problema. De tal manera que la confianza sí es una
emoción consciente, positiva. Y habíamos dicho que es también una apuesta al futuro porque en la interrelación se crea la seguridad de que hay la actuación integral de la otra persona que tiene capacidad, conocimiento para actuar a favor de nosotros, poder resolver, ayudarnos a resolver el problema y cumplir las expectativas que nosotros hemos depositado en él. La confianza es uno de los sentimientos más importantes desde el inicio de la humanidad, donde la situación era incierta. Si la vida es incierta, y yo hablo de incertidumbre porque nosotros no sabemos lo que va a pasar, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y por supuesto es incierto el camino, como esa